La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos. Tomen parte de este nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia, este programa que se hace en conjunto con la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra y el Poder Judicial. Y como lo dice su título, tenemos que hablar, y hoy tenemos que hablar de algo que ya es imperativo, que es el tema de la inclusión, el tema de género. Y por eso en este capítulo hoy nos acompaña la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, quien además tiene a su cargo precisamente el tema de las políticas de género. Ministra, gracias por estar con nosotros en este capítulo para hablar de mujer a mujer y hablar también en una semana en la que precisamente nombres de mujeres nominados a la más alta magistratura han estado en la palestra. Usted ya tiene un tiempo a cargo como miembro de la Corte Suprema. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque tengo entendido que recién las mujeres llegan hasta la Corte Suprema en el 2001. O sea, digamos que es un tema del siglo XXI la presencia de la mujer en esta instancia. ¿Cómo lo ha vivenciado usted, ministra? Y gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Contenta también de poder conversar con la gente, un poco explicando mejor qué hace el Poder Judicial y los asuntos que vamos a hablar. Yo llegué el año 2014 y efectivamente somos pocas mujeres, somos 6 mujeres de 21 miembros integrantes. Ahí se cumple un poco lo que ocurre en general en la sociedad. En la sociedad, sí, pues un buen reflejo. Que en el fondo el Poder Judicial tiene muchas mujeres, o sea, el porcentaje de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres, pero se va estrechando y se va haciendo menos esa cantidad en la medida que se va avanzando en jerarquía. En la primera instancia, el 60% son mujeres y 40% son hombres. Abundan las juezas. Abundan las juezas. Y en general, corporación administrativa del Poder Judicial, etcétera, hay más mujeres en todo orden de cosas. Luego en las cortes, eso se invierte. El 40% mujeres, el 60% hombres. Y en la Corte Suprema, como usted ve, en el fondo somos menos mujeres en la medida que hay más en que se asciende en los cargos. Ahora el Poder Judicial es un lugar amable para las mujeres, porque efectivamente las mujeres pueden ejercer todas las funciones y bueno, hay también posibilidades de alguna manera también de hacer compatibilizar algunas cosas más con otros aspectos de la vida, pero en general es un lugar donde tenemos mucho que hacer todavía por la paridad en los altos cargos. Y en ese tema quería detenerme específicamente porque dentro del Poder Judicial durante los últimos años se ha trabajado de manera muy intensa, precisamente, por un lado, haciendo un diagnóstico de cuál es la realidad en términos de equiparar funciones y la presencia de la mujer al interior del Poder Judicial, pero junto con el diagnóstico han ido generándose ya iniciativas. Si pudiéramos abordar un poquitito qué ha pasado en los últimos 5 años en esta materia, cuánto se ha avanzado y cuáles han sido los principales escollos que han debido enfrentar para ir nivelando este tema al interior del Poder Judicial. Mira, a partir del año 2014, la Corte Suprema aprobó un plan de trabajo con un objetivo específico, que era efectivamente incorporar perspectiva de género dentro de todo el quehacer del Poder Judicial. Y ahí se esbozaron algunas líneas de trabajo, una de las cuales era muy importante hacer un diagnóstico para saber cómo estaba la situación y cómo la percibían los miembros del Poder Judicial. Había algunos resultados y había prejuicios que eran bien llamativos, respecto de qué tipo en qué ámbitos podían desenvolverse mejor, era mejor una mujer que un hombre dentro del Poder Judicial. Ahí quedaron, y ahí entonces se hizo un diagnóstico y se evidenció que hay efectivamente estereotipos donde las mujeres en el fondo, por ejemplo, las mujeres lo hacen mejor en derecho de familia, los hombres en penal, o los hombres son más racionales para fallar y las mujeres son más emocionales, por decirlo así. Se reflejaron estereotipos que están en la sociedad y que de alguna manera son con los cuales uno tiene que trabajar para evitar que eso efectivamente se reproduzca en la actividad jurisdiccional, que es muy importante que no existan.
Y bueno, luego de ese diagnóstico y habiéndose levantado los resultados, la Corte Suprema estimó que era necesario impulsar ciertas políticas para avanzar en la inclusión de una mayor igualdad y se autorizó la creación de una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y a la vez empezó a trabajar una política de igualdad de género y no discriminación, que en el fondo recoge los resultados del diagnóstico y intenta, digamos, buscar la mejor forma de ir superando esas desigualdades e impulsando la incorporación de esta perspectiva en todo el quehacer. Eso ha sido como... ha sido de a poco, pero yo diría que han habido avances sustantivos de 3-4 años esta parte. Si pudiéramos señalar algunos de esos avances que se han visto plasmados, de hecho, en algunos protocolos. Claro. Bueno, el primer gran avance es que la Corte Suprema aprueba una política de género, de igualdad de género y no discriminación en febrero del 2018. Eso es notable porque es como, en el fondo, refleja el compromiso del Poder Judicial por trabajar y marca la pauta de cómo se tiene que seguir trabajando. Es una hoja de ruta, es un instrumento de planificación. Yo siempre digo, es como un gran paraguas bajo el cual se incorporan todas las actividades que uno debiera impulsar para los efectos de generar una mayor igualdad. Y dentro lo que pasa es que es bien importante porque esa política tiene como dos áreas, y una es preocuparse de lo interno, de que haya igualdad y no discriminación entre los funcionarios, entre los jueces, entre los empleados, de manera que la gente pueda disfrutar de espacios libres de violencia y de discriminación. Y por otra parte, que haya también una perspectiva de género en el ejercicio de la labor misma. Hacia lo externo, lo que compete a la ciudadanía. Exacto, lo que implica fallar, lo que implica administrar justicia, sin estereotipos, sin discriminación. Entonces, hemos ido avanzando bastante, digamos, equilibradamente entre uno y otro, pero uno de los logros, por ejemplo, es que logramos aprobar un protocolo para denunciar y investigar y sancionar todo lo que sea relacionado con acoso sexual. Al interior de la organización. Y es muy importante porque efectivamente existía una política de clima laboral que incorporaba la noción de acoso sexual, pero que no estaba establecido bien un procedimiento de denuncia ni cómo se realizaba. Y trabajamos en una mesa más de un año antes, quiero decir, de que partieran como muchas de las denuncias que hubo a nivel de la sociedad. Claro. Y nosotros, en el fondo, alcanzamos a tener un protocolo aprobado a mediados del año pasado, en julio, y que ya está en vigencia y está recogiendo, en el fondo, lo que tiene que recoger, que es dar un espacio y un canal donde eso se pueda investigar y sancionar si se determina que eso es efectivo. Hoy en conversación con la ministra Andrea Muñoz, conociendo precisamente el tema específico del trabajo de género y no discriminación que se está haciendo al interior del Poder Judicial. Ministra, quiero invitarla también a conocer de otros avances significativos que se están verificando en el Poder Judicial, que tiene que ver con la infraestructura, los espacios que acogen precisamente a la ciudadanía. Nosotros queremos saber qué está pasando, por lo menos este año, en esta materia, así que los invitamos a escuchar este reporte con Sofía Salinas. El Departamento de Infraestructuras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial lanzará 4 nuevos edificios para ser utilizados como tribunales y centros de justicia en las comunas de Talagante, San Miguel, Puente Alto, Puerto Williams y Alto Hospicio. Estas nuevas infraestructuras son importantes para los habitantes de las comunas anteriores, dado que tendrán mucha más cercanía en movilización y acceso con tribunales y centros de justicia renovados, sustentables y modernos. Esta inversión, que tiene un valor aproximado de más de 114.000 millones de pesos en obras, proviene de fondos del Ministerio de Hacienda, que trabaja en conjunto con el Departamento de Infraestructura del Poder Judicial. Anualmente, esta unidad recibe entre 70 y 80.000 millones de pesos para los proyectos de infraestructura del Poder Judicial. Rodrigo de la Barra, jefe del Subdepartamento de Infraestructura del Poder Judicial, nos cuenta de las nuevas infraestructuras que saldrán este año. Este año tenemos pensado inaugurar aproximadamente 4 edificios, que es San Miguel, Alto Hospicio, Talagante, Puente Alto y Puerto Williams. Son 5 edificios. Todos estos proyectos que te estoy comentando son proyectos que son centros de justicia, o sea, son proyectos que tienen sobre 3.000, 4.000 metros cuadrados. Son proyectos que tienen más de una competencia, o sea, tienen competencias de familia, tienen competencias civiles, tienen competencias de letras del trabajo, tienen competencias laborales y en algunos casos también competencias penales. Para la construcción de los nuevos edificios, la unidad de infraestructura se adapta a los tipos de materiales, morfología, altura y estilos que tiene cada comuna, para ser edificados con la misma estructura.
Pero, ¿en qué se basa el Departamento de Infraestructura del Poder Judicial para construir centros de justicia o tribunales? Además, ¿cómo escogerá las comunas para sus nuevas infraestructuras? Escuchamos nuevamente a Rodrigo de la Barra, jefe del Subdepartamento de Infraestructura del Poder Judicial. La priorización de los proyectos de infraestructura está asociada a un plan quinquenal de infraestructura que está aprobado por el Consejo Superior de la Corporación, ¿ya? Y en ese plan quinquenal aparece cuáles son las prioridades. Las prioridades evidentemente las da la Corte Suprema junto con los ministros que integran el Consejo Superior y el presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Eso no quita que nosotros también, como infraestructura, hacemos ciertas recomendaciones, que son recomendaciones de diseño o también de acuerdo a las necesidades que nos van llegando. Eso con el tiempo te va generando un programa de infraestructura y te va diciendo cuáles van primero y cuáles van después. Esa es un poco la mecánica de cómo nosotros, digamos, por dónde partimos. ¿Te fijas? Así es una manera de poder ordenar esto y poder decirte a ti por qué partimos por Talagante y por qué no partimos por Puente Alto. La prioridad no la damos específicamente nosotros como departamento, la da nuestro jefe, que en este caso es como el directorio que tenemos, que entre comillas un directorio que es el Consejo Superior de la Corporación. Luego de estas inauguraciones, el Departamento de Infraestructura del Poder Judicial se enfocará en finalizar las construcciones de nuevos edificios de tribunales y centros de justicia para las comunas de Rancagua, Temuco, Tomé, La Serena y Chillán, que se espera que se inauguren el 2020. Novedades entonces en materia de infraestructura al interior del Poder Judicial. ¿Qué está pasando con la construcción de nuevos espacios, de nuevos centros de justicia, por ejemplo? Seguimos en esta conversación con la ministra Andrea Muñoz. Estábamos hablando de algunos protocolos, ¿cierto? Que son como los ejemplos concretos de la política de género haciéndose visible al interior del Poder Judicial, pero viéndolo ya desde lo externo. Yo como ciudadano que necesito acceder a la justicia, ¿de qué manera le explicamos al ciudadano qué significa este nuevo cambio, esta nueva lectura, cuando ustedes hablan de incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia? Es un concepto que suena complejo. ¿Cómo se aterriza eso? Correcto. Fíjate que es importante lo que tú me preguntas, porque en el fondo se trata de que las personas puedan tener claridad respecto de incorporar el principio de igualdad y no discriminación. O sea, perspectiva de género es igualdad, es respeto por una principio constitucional, claro, y que está en los tratados internacionales que Chile ha suscrito, de incorporar igualdad y no discriminación. Frente a muchas cosas, uno se da cuenta de que a pesar de que supuestamente ya... Eso está consagrado. Claro, ya no debe haber muchas normas, entre comillas, groseramente discriminatorias. Hay igualdad en la Constitución, etc. Pero la igualdad sustancial, la igualdad real, material, obviamente no está siempre dada. Y nosotros vivimos, los ciudadanos, con estereotipos. Nosotros, digamos, el género, para ser más explícito, el género implica una construcción social que atribuye determinadas características o conductas a las personas por el hecho de ser sexo mujer o sexo hombre. Entonces, las mujeres cuando nacemos sabemos que tenemos que tener este tipo de carrera, claro, este tipo de actividad, que somos más sensibles, que nos gustan jugar con estas cosas. ¿Me entiendes? Hay y los hombres otro tanto. Entonces, en la construcción social ahí. En la construcción social, y eso lo llevamos todo. Y entonces los jueces y juezas vamos con esas paradigmas, con esos conocimientos, y bueno, y son jueces que van a impartir justicia y que tienen que mirar las cosas con igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que se ven enfrentadas a situaciones en que aparentemente las cosas son iguales, pero no lo son. Entonces, mirar con perspectiva de género es tratar de darse cuenta en qué minuto yo puedo darme cuenta de que hay una situación de desigualdad y aplicar la ley de la manera más adecuada o más correcta. Por ejemplo, yo le voy a poner casos como que son muy importantes. O sea, el tema de los estereotipos puede influir en que un juez o jueza, al fallar, en el fondo asuma que esa persona, como forma parte de una categoría social, tiene que responder de una manera determinada, y al momento de aplicar justicia entonces no es imparcial porque le aplica un molde. Estamos pensando, por ejemplo, en agresiones sexuales o en violaciones. Entonces, efectivamente la persona que está juzgando, si tiene una concepción de que las mujeres no pueden exponerse en determinadas situaciones, no pueden utilizar un tipo de indumentaria, claro, no pueden acceder a determinados lugares, al momento de juzgar, por ejemplo, un abuso sexual, es posible que
castillen a la propia denunciante. Contamine, claro. Claro, que contamine, que castiguen a la denunciante en vez de, en el fondo, tratar de investigar efectivamente en qué consistió la denuncia que está haciendo. Cuando tiene un juicio de familia, por ejemplo, y hay un papá que pide la tuición o el cuidado de sus hijos, si nosotros tenemos una concepción de que solo las madres, naturalmente por el hecho de serlo, son las que tienen la mejor posibilidad de cuidar a los hijos, probablemente ese juez va a hacer una discriminación respecto del papá, que a lo mejor está en mejores condiciones para cuidar a la mamá. O sea, aplica para los dos lados. Me interesa decir eso, que la perspectiva de género no es, entre comillas, favorecer a las mujeres. Bueno, y también, a propósito del ejemplo que acaba usted de dar, quiero abordar también el tema de la perspectiva de género y la transversalidad que esto tiene, porque también significa para el Poder Judicial asumir este enfoque para toda la comunidad, incluida en la comunidad LGTB. Y veíamos, por ejemplo, en el caso de Susala, por ahí yo revisando, que se concedió, por ejemplo, la tuición legal en la cuarta sala de hermanos mellizos a un papá que es homosexual, en la línea de lo que usted estaba recién señalando. Esos son testimonios bien impactantes, ¿no? Claro. O sea, y es bien importante, a mí me tocó intervenir en ese fallo porque la cuarta sala ve las causas de familia. Y había claridad respecto a que efectivamente ese papá era un muy buen papá, habían informes periciales, psicológicos de sus condiciones para poder cuidar a los niños, y estaba, los hechos probados en el juicio, estaba claramente en mejores condiciones de hacerlo que la madre. Claro. Por lo tanto, la pregunta era, bueno, por su orientación sexual, nosotros lo vamos a privar de una cuestión en la cual efectivamente no perjudica para nada al niño, porque lo importante es siempre saber el interés superior del menor, claro. Y no tuvimos dudas de que debíamos actuar justamente y mirando efectivamente a con quién iba a estar mejor ese niño. Y yo le quiero decir más, o sea, yo creo que es bien importante la evolución que ha tenido el Poder Judicial, porque hace no muchos años atrás había habido una reacción distinta frente a un caso bien conocido. El caso de la jueza Tala, que en el fondo la jueza Tala se vio privada del cuidado de sus hijos solo por el hecho de ser una mujer con una orientación sexual que ella es lesbiana. Y entonces se pensó de que efectivamente eso era incorrecto respecto de la crianza de los hijos y los niños quedaron en poder bajo el cuidado del padre. Esa fue una causa que fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el fondo estimó que había habido una discriminación y le pidió al país que hiciera una serie de reparaciones respecto de esa mujer. Entonces, si usted se fija, en el fondo hay avances importantes. Que muchas veces han sido objeto de la presión también, claro, ¿cierto? Está en el Poder Judicial. Que yo creo que nosotros hicimos hace poco una campaña que decía, la sociedad avanza, el Poder Judicial también. O sea, el Poder Judicial de alguna manera se ha tratado de ir haciendo, no creo que esto sea una tarea lograda, se ha tratado de ir haciendo cargo de los cambios que se producen en la sociedad y tiene que solucionar conflictos que existen, claro. Incluso de repente sin norma, o sea, me refiero... Inédito, o sea, llegan mucho antes. Todo el tema, por ejemplo, de identidad de género, el tema de identidad de género llegó a los tribunales mucho antes que hubiera ley. Y también en su sala hubo un fallo significativo en materia de género, porque tengo entendido que ustedes autorizaron el cambio de nombre y de género a una persona que aún no se había sometido a una cirugía, que es como un requisito, ¿cierto? Ahora, a una persona transgénero. Claro, en el fondo eso ya era una jurisprudencia bastante asentada en la primera instancia y también en las Cortes de Apelaciones, así que fue curioso que llegara a la Corte Suprema porque como eso se solucionaba antes, pero probablemente cayó en alguna sala donde habían otras opiniones y llegó a la Suprema y tuvimos oportunidad también entonces nosotros de, sin ley, como digo, en el fondo entender que había habido una persona que había vivido un proceso que la llevaba a identificar su verdadera carácter de hombre o de mujer y lo vimos de una manera como de no discriminación. O sea, esa persona en el fondo vivía una tortura dentro de su cuerpo, de su sexo físico y nosotros creíamos que era justo, habiendo, digamos, obtenido todas las declaraciones correspondientes respecto a qué es lo que había pasado con su propia vida y se le dio lugar al cambio de sexo y de nombre. Entonces, yo creo que por lo menos en ese sentido nos hemos ido moviendo de una manera que da cuenta de lo que significa, le insisto, tratar de incluir el principio de igualdad y no discriminación en distintos ámbitos. Entre más simple mejor. Es el Código Ciudadano. Justicia en lenguaje claro.
Uno de los trámites más temidos por el impacto emocional y familiar que implica o por el desconocimiento de los pasos a seguir es tramitar una herencia. Más complejo es en el caso de que no exista un testamento de por medio. En este caso, lo primero es realizar la denominada posición efectiva. Esta es una competencia que tramita el Tribunal Civil. La posición efectiva es un trámite que se debe realizar cuando una persona al morir no deja un testamento y sus herederos deben realizar este proceso para disponer legalmente de los bienes. Para entender bien las diferencias entre el testamento y la posición efectiva, conversamos con Andrea Copa, jueza del 23º Juzgado Civil de Santiago, que nos explicó cómo realizar el cobro de una herencia. En aquellos casos en que existe testamento y que por lo tanto pudiese ser un poco más complejo porque hay que hacer un análisis si procede o no procede, algunos análisis un poco más de que son de materia sucesoria, en esos casos debe solicitarse ante un tribunal civil. Revisado el testamento y los demás antecedentes, conceda la posición efectiva. En nuestro país, en la mayoría de los casos suele no existir un testamento. En este caso, los familiares directos deben hacer una solicitud netamente administrativa que se solicita al registro civil, quienes hacen una resolución concediendo la posición efectiva a las personas que lo solicitaron. Este trámite es seguro, debido a que el registro civil tiene un registro interno con todos los datos de los familiares y herederos forzosos en sus bases de datos. La ley establece órdenes de sucesión y establece quiénes son los herederos forzosos, o sea, qué parientes obligatoriamente deben heredar. También establece que hay otros márgenes, otras partes de la herencia que se pueden dejar voluntariamente. Cuando no hay un testamento, la ley dice, hay cónyuge, hay hijos, bueno, entonces se distribuye la masa hereditaria entre la cónyuge y los hijos. Si bien el testamento es una forma de repartir los bienes distinto a lo que dice la ley, tiene algunas condiciones. La herencia se puede distribuir en 4 partes, pero por ley la mitad se debe repartir entre los herederos forzosos, cónyuges e hijos, y si no hay, son los ascendentes quienes lo reciben, es decir, los padres. A esta parte del testamento se le aplica lo mismo que a la ley. Pero respecto de la otra mitad, se pueden dividir en 2 partes. Por eso decía yo en 4. Un cuarto se llama cuarta de mejoras. Esta cuarta de mejoras es para mejorar a uno de los herederos forzosos. Y el otro cuarto se llama cuarta de libre disposición y yo se lo puedo entregar a quien yo quiera. Por ejemplo, a la nueva pareja, pero que no es la cónyuge. En la mayoría de los casos, el testamento se divide en la cónyuge, que recibe 2 partes de un hijo. Por ejemplo, si una familia son 3 hijos, la herencia se divide en 5 partes, 2 partes para la madre y 1 parte para cada hijo. En este capítulo tenemos que hablar de justicia, hablando del trabajo que se está haciendo en políticas de género al interior del Poder Judicial, en esta conversación con la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Ministra, hemos hablado de cómo también la sociedad impele, ¿cierto? Exige que el Poder Judicial vaya reaccionando y vaya tratando de caminar al ritmo que lo hace la sociedad. Y esto ha significado al interior del Poder Judicial trabajar mucho con su propia comunidad. El tema de la educación, sobre todo en temas tan básicos y tan trascendentales a la vez como el uso del lenguaje. Para abordar el tema de la no discriminación. Tengo entendido que hay un trabajo sistemático de capacitaciones y de mucha participación también mirando lo que pasa afuera. La hemos visto usted en seminarios internacionales, en fin. Bueno, yo creo que lo que pasa es que la madre de todas las batallas es la capacitación. Nosotros tenemos la conciencia de que esto es parte de un cambio cultural y por lo tanto todos, desde la ministra que está encargada de los asuntos de género hasta la persona que no maneja los temas, es necesario que nos vayamos sensibilizando con lo que conversemos significa. de la misma manera. Exacto. Entonces, por ejemplo, formamos lo primero una mesa de género, que pretendía era generar una reflexión y generar más conocimiento acerca de lo que significaba el tema de género y de qué manera podía impactar en distintos ámbitos. Piense que a propósito del diagnóstico, recién salió que en el Poder Judicial existía una proporción de acoso importante y que había que abordarla. Entonces, en el fondo, ahí nos dimos cuenta de que habían conductas que están normalizadas, claro, que parecen que son aceptadas, que el trato suba. O sea, es como yo entro a esta casa y esas son las reglas. ¿Se fija? Entonces, claro, yo en ese sentido creo que ha sido importante porque hemos tenido muchos talleres de sensibilización y apoyados, por ejemplo, por iniciativas de otras Cortes Supremas. La Corte Suprema Argentina tiene una oficina de género que hizo un programa precioso de sensibilización en materia de violencia y de género y de trata de
y de trata de personas. Y ese trabajo, nosotros invitamos a juezas argentinas que nos lo vinieran a enseñar, y ahora nosotros tenemos un taller en que replicamos lo que las juezas argentinas en el fondo nos han ido ayudando a entender. Y Chile y el Poder Judicial forma parte además de una comisión de género y acceso a la justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. De hecho, yo soy integrante de ese, hace ya 4 o 5 años, integrante de esa comisión, que es una instancia súper interesante de cooperación de los poderes judiciales de la región, incluido España, Iberoamericana, España y Portugal. Y ahí uno tiene la oportunidad de constatar qué otras cosas hacen sus pares. Claro. Y hay algunos que están más avanzados, otros menos avanzados, pero una sintonía notable. O sea, por ejemplo, ahora, a nivel de la cumbre, se está tratando de hacer un modelo de protocolo para investigar situaciones de acoso sexual para los otros poderes de la región. Nosotros hemos prestado parte de nuestra experiencia, ¿se fija? Y a la vez Argentina nos ha prestado la suya. Entonces, la colaboración, en todo ámbito. En todo ámbito. Y la colaboración de la ciudadanía también es relevante al momento de ir articulando ciertas políticas. Quiero invitarla a escuchar lo que trata esta ley de entrevistas videograbadas, que también va en el tono de incorporar los derechos básicos, sobre todo de los niños. Conocemos de esta iniciativa en este reporte de María José Aceituno. El 9 de enero de 2019, tras 4 años de tramitación en el Congreso, se aprobó la Ley 21.057 o Ley de Entrevistas Videograbadas. Esta normativa busca disminuir las consecuencias negativas que experimentan actualmente niños y adolescentes víctimas de delitos. Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien ha sido parte del largo proceso de esta normativa, comenta lo que ocurre actualmente en el sistema y cómo la ley viene a cambiar el panorama que hoy sufren los menores de edad. Actualmente los niños se enfrentan a procesos muy largos, de muchos años, en donde desde que develan, por ejemplo, un abuso sexual hasta que llega al juicio, además de pasar varios años, el niño es preguntado muchas veces por distintos funcionarios qué le pasó, cómo le pasó, quién lo hizo, y tiene que repetir su relato muchas veces. Y el tema no es solo repetirlo muchas veces, sino que contárselo a gente que no le sabe preguntar, que no lo hace de la forma adecuada ni en los lugares más adecuados. Dentro de los puntos claves de la ley se encuentra implementar personal altamente calificado a la hora de realizar los testimonios, lo que quiere decir que será un entrevistador acreditado quien realice las preguntas al niño afectado. Esta entrevista será grabada, se dará solo una vez y en una sala especializada. Va a dar su relato muy pocas veces. Específicamente la ley trata de que sea una sola vez durante la investigación y luego va al juicio oral. Pero en ambas instancias el contacto lo tiene con alguien que está preparado para poder hacerlo, que son los entrevistadores acreditados. Como señala la magistrada, con el fin de proteger a niños, niñas y adolescentes, los entrevistadores acreditados que se formarán a través de capacitaciones especiales deberán estar en Carabineros, Policía de Investigaciones, funcionarios del sistema público, etc. Sin embargo, el niño no estará obligado a hablar si es que no lo quiere, ya que se le pedirá solo una vez que entregue su relato. Esta investigativa va a ser la única manera de que un niño entregue un relato. Ya no hay declaración escrita en la comisaría, ya no hay interrogación de los funcionarios policiales, ya no hay nada de eso. Por lo tanto, si hay una denuncia en relación a un delito de los que toma la ley que afecte a un niño, lo que va a pasar es que en algún momento, lo más próximo a la denuncia, el fiscal va a encargar a la unidad de atención de víctimas que evalúe si el niño está ya listo para poder enfrentar la entrevista investigativa, y si es así, va a citar al niño a la entrevista investigativa y lo va a hacer en una sala de entrevista, que puede ser de cualquiera de las instituciones, con un entrevistador acreditado. La ley de entrevistas videograbadas se implementará gradualmente a lo largo de Chile por etapas. Esto para asegurar que todas las regiones dispongan de los profesionales especializados y la infraestructura necesaria. De esta forma se busca beneficiar a los niños que pasan por procesos penales. Precisamente en esta materia, ministra, precisamente por las causas que a usted le toca abordar, el tema del cuidado y el respeto por los derechos de los niños es sustancial, sobre todo en el ámbito judicial, en donde uno, por naturaleza, no quisiera ver a un niño expuesto. ¿De qué manera iniciativas como esta de la ley de entrevistas video grabadas aportan y van en esa línea? Bueno, es de la mayor importancia. En realidad nosotros,
los últimos acontecimientos que han sucedido en el país que dan cuenta de que efectivamente no nos hemos tomado muy en serio el tema del cuidado de los niños, así que tengamos especial cuidado. Los jueces de familia en general hacen lo imposible por adoptar las medidas de protección que son necesarias y incorporar el interés superior del niño en todas las causas que efectivamente ellos tienen que ver. Hay que ir construyendo el interés superior para el niño caso a caso. Esto no es abstracto, No, claro. sino que viendo cómo se da dependiendo de la situación propia del conflicto que se quiere resolver, pero teniendo presente que implica que el menor pueda desarrollar sus propios derechos, ¿me entiendes? O sea, que pueda disfrutar de los derechos que tienen todos los adultos, pero al nivel de lo que los niños puedan tener. Y en ese sentido, yo creo que ha sido como, ha marcado un hito el que nosotros hayamos suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, porque está imbuido todas las causas que dicen relación con eso, está imbuido desde ese principio, y yo creo que es la única forma de que ellos puedan ser no objetos de derechos, sino sujetos de derechos, y sobre todo porque se incorpora una cosa que es bien interesante que se llama la autonomía progresiva. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que tal es el respeto, por decir así, que en el fondo tenemos que irles dando la autonomía necesaria conforme ellos vayan adquiriendo mayor madurez y vayan creciendo, de manera a poder definir sus propias cuestiones. En los juicios de familia hoy día está incorporada como norma el deber de escuchar a los niños. En la medida que sean más chiquititos, probablemente no va a ser posible, pero tal vez haciendo un dibujo, o los jueces tienen que tratar de hacer lo posible y ya cuando son mayores, 13 o 14 años, y estamos hablando de una adopción, estamos hablando de un cuidado personal, estamos hablando de régimen de relación directa y regular, o sea, es súper importante lo que el niño o niña manifiesta respecto a qué es lo que quiere, cómo proyecta su futuro. Se puede equivocar, el juez tiene que definir, pero tiene que escucharlo. Básico y trascendental escuchar. Importante. Ministra, quiero llevarla también a otro ámbito que tiene que ver con lo que sucede con las personas privadas de libertad y de qué manera también se aborda el tema de este respeto y no discriminación. Por ejemplo, específicamente en el caso de las mujeres privadas de libertad. Hemos tenido situaciones también recientes, lo que ha sucedido también con la comunera mapuche. Recientemente salió nuevamente el fallo respecto a lo que sucedió con esta mujer que tuvo a su hijo estando engrillada, ¿cierto? ¿De qué manera también todos los avances que está teniendo el Poder Judicial en esta materia de no discriminación, en estas políticas de género, también se pueden vivenciar al interior de un recinto carcelario? Bueno, eso tiene varias cosas interesantes. Qué bueno que usted me toque el caso de la Lorenza Cayuán. Ahí me tocó estar en ese amparo y fue muy impresionante porque, en definitiva, ahí se dio una cosa que es por primera vez que la Corte Suprema incluso lo pone en un fallo, el tema de una discriminación entrecruzada. O sea, esa mujer era discriminada no solamente por ser mujer, por ser mapuche, por estar privada de libertad, por ser pobre. Entonces fue muy impresionante porque efectivamente ella empezó con trabajo de parto, tenía preeclampsia y la llevaron a tener la guagüita a algún hospital de Concepción, pero era una mujer que no estaba por un delito muy grave. La llevaron con motoristas a los lados, engrillada, como una cosa muy violenta. Y nosotros tuvimos oportunidad de hacernos cargo y ahí decir, mire, en realidad usted dejó de cumplir tales y cuales protocolos. De hecho, tuvo la guaguita con un gendarme al frente. Claro. O sea, ese nivel. Y entonces, bueno, todas esas cosas son para ir aprendiendo. Tuvimos oportunidad de pronunciarnos y decir que esa mujer, en el fondo, había sido objeto de se llama interseccionalidad, o sea, de una discriminación entrecruzada por distintos factores. Y tuvimos oportunidad de instruir, por ejemplo, como garantía de no repetición, que eso es lo que están los tratados de derechos humanos, que es bien interesante, instruir a Gendarmería para que cambiara sus protocolos, para que en el fondo esas mujeres que están cursando un embarazo sean vigiladas y llevadas por gendarmes mujeres y con el trato digno que se merecía. Bueno, fue bien importante, incluso a nivel internacional, esa sentencia fue destacada, quiero decirlo, porque me siento como orgullosa en el sentido de haberlo podido realizar. Pero además hay otros temas que son complejos y está, por ejemplo, todo el tema del microtráfico. En donde la participación de mujeres es muy alta. Es alta. Yo ahí creo que hay un tema social del cual hay que hacerse cargo, pero mujeres que son jefas de hogar son las que mantienen a sus familias. Y entonces, claro, tenemos una población importante de mujeres presas
por temas de delito. microtráfico, por ese delito. Y eso además conlleva qué pasa con los niños más chicos. Claro. Fíjese que tenemos niños que están dentro de los penales en unas Y especies de y guardería. que pueden estar hasta cierta edad Claro, hasta solamente, y cierta viene el edad, tema de hasta cierta desvincularlo edad. de la Y hay madre. toda la pregunta ahí, ¿podemos mantener esos niños ahí? Claro. ¿Hasta qué momento? ¿Cómo hacerlo? Por otra parte, lo que yo sostengo es que si uno también introduce medidas como muy diferenciadas, también como quien dice, asienta el estereotipo de que el padre no se va a poder hacer cargo, porque la mujer está privada de libertad. Pero hay todo un tema en el fondo de ver cómo hacernos cargo de las mujeres privadas de libertad. El microtráfico es muy fuerte, sobre todo porque muchas veces las mujeres de escasos recursos se ven tentadas de colaborar en este tipo de ilícito y finalmente pagan el pato de una manera muy, muy difícil para la familia. Las mujeres somos muy nucleares en el sentido de ser el centro muchas veces de la familia, y son familias que se desarman y que en definitiva deben tener a la mujer privada de libertad por mucho tiempo. Bueno, yo no tengo la solución en eso, pero sí creo que es un tema pero lo social importante que es un tema que está importante, instalado y que preocupa a quienes son integrantes del Poder Judicial. Ministra, respecto de los pasos que vienen, ¿cierto? Hemos dicho, el Poder Judicial se está tratando de poner al ritmo, ir caminando junto con la sociedad. Si pudiéramos anticipar trabajos que vayan en esta línea, aparte de los protocolos que ya hemos detallado, o tal vez anticipar de qué manera esto se va a ir verificando y poniendo en práctica. Bueno, yo creo que el desafío es como hacer que este principio de igualdad sea transversal en todo. O sea, usted está hablando de infraestructura, por ejemplo, del Poder Judicial. Yo le quiero decir, o sea, debiéramos ser capaces de que en todos los edificios del Poder Judicial hubiera lactarios, donde las mujeres se pudieran sacar leche en forma digna, no de una forma escondida. Y ya tenemos algunos ejemplos en Concepción, por ejemplo, los nuevos diseños de infraestructura van a tener, esta sala donde lo puedan. Ya, en el fondo, transversalizar es eso. Después, pensar, por ejemplo, en buscar la mejor forma de poder ejercer la maternidad con el trabajo, buscando horarios con alguna mayor flexibilidad. Muchos papás jóvenes reclaman no poder tener los mismos derechos que tienen las mamás para poder ir a las reuniones, ¿me entiendes? O sea, hay que en ese sentido como permear que en todos los ámbitos hay una mirada que tenga presente el tema de la igualdad. Y luego, en el tema de fallar con perspectiva de género, es un desafío, porque el juez tiene que internalizarlo de manera tal de poder ver sus propios prejuicios y sus propios estereotipos, sobreponerlo a su historia y poder, en el fondo, para poder hacer un fallo justo y que no tenga el estereotipo y que le va a poder dar el cuidado personal al niño, no obstante que la mamá tenga una orientación sexual que digamos que a ese juez no le haga ruido, digamos, que tenga presente que tiene que tratarlo de una manera igual. O la mujer migrante. Yo creo que hay un desafío súper importante en la igualdad con la... Y que hemos tenido situaciones lamentables. Entonces, con todo el tema de la migración para las mujeres que llegan a nuestro país muchas veces vienen como con una especie de imagen más sexualizada, por ejemplo, de lo que somos las chilenas, las mujeres afroamericanas, etcétera, y generan una sensación como extraña, como distinta a la que podría ser una persona de nuestra cultura. Y eso se traduce eventualmente, y eso se traduce en algún grado de trato distinto, de abuso. Hay, por ejemplo, un estudio bien importante que a mí me tocó comentar, que hizo el Centro de Derechos Humanos de la Diego Portales, que advirtió una cosa que uno no sabe, y son, en el fondo, agresiones o violencia sexual de mujeres migrantes en el tránsito entre el país del cual vienen a Chile, para llegar al lugar, todas las cuestiones que tienen que pasar, por ejemplo. Luego está el tema de dónde poner a los niños en los colegios, los problemas familiares que ellos tienen, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y que implica, digamos, desde saber el idioma, desde poder buscar traductores, de tratar de entender su cultura. Son desafíos, y bueno, detrás de eso también está posibles y eventuales tentaciones de trata de personas, en la cual nosotros probablemente tenemos poca experiencia, pero que eso está ya legislado y tenemos que saber advertir cuando una persona está en esa situación, porque muchas veces esas personas no se dan ni siquiera cuenta de que a lo mejor están siendo utilizadas de una manera distinta. Entonces hay varios focos. Yo diría que el tema de orientación sexual es un tema que no tenemos suficientemente trabajado,
Yo creo que, por ejemplo, las mujeres lesbianas sufren un castigo superior a los hombres homosexuales, y está visto, porque hace poco hay una chiquilla, por ejemplo, que sufrió una agresión en alguna parte, y esa persona tiene hace mucho tiempo la investigación abierta en la fiscalía, y la cosa se demora. Son temas que son poco visibles, que todavía nosotros manejamos con algo de, digamos, de extrañeza, y que los jueces tienen que tener su mente abierta para poder solucionar los conflictos con el principio de la igualdad y la no discriminación, ya sea que haya diferencia en el tema de orientaciones sexuales, religiosas, étnicas, y de todo esto que estamos hablando, lo que sea. Bueno, y lo importante es que nosotros tenemos micrófono abierto para abordar estos temas. Ministra, queremos agradecerle haber sido parte de este capítulo centrado específicamente en la no discriminación y en las políticas de género que se están implementando en el Poder Judicial. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, gracias por invitarme. Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.